Muy buenas tardes, chicos. Estamos un día más con el proceso Desintoxica tu Ser, día 13. Hoy vamos a hablar de la pasión y el placer. Esos dos componentes, esos dos ingredientes imprescindibles para que una persona pueda llegar a comprender y posteriormente aceptar y sostener todo lo que tiene que ver con su propio ser. Una vez hemos pasado por un proceso de paseo por nuestro organismo, por nuestra luz y sombra, haciendo ejercicios, tomando conciencia, reconociendo, aceptando al menos, que son los primeros pasos, llega un momento en el cual cuando esta base está puesta, necesitamos conectar con nuestra pasión y con nuestro placer. Cualquier tipo de creación que se haga, el punto de encuentro siempre tiene que ser la pasión. La pasión que viene del corazón, que es el cuarto chakra, el color verde, es esta pasión que te da la chispa de la vida. Y después está el placer. Cuando uno hace las cosas desde este placer, pero no la sensación del placer que experimentamos muchas veces durante el día, por ejemplo, placer de comer, placer de relaciones, placer de hacer lo que me gusta, placer de hacer mi hobby. Es un tipo de placer que realmente te conecta con tu pasión y con tu sentido de vida. O sea, tener una vida con sentido significa estar conectado con el placer y con la pasión. Esto quiere decir que hacemos las cosas únicamente aquellas que las hacemos desde el placer y la pasión. No nos permitimos esto. Eso es algo que se reprime. De hecho, el placer es algo que se castiga. Se castigó antiguamente. Es un programa de castigo que tenemos dentro de nosotros. Entonces el placer es como algo sucio, como algo oculto, y tiene que ver, está relacionado directamente con toda la parte sexual. Una creencia totalmente equivocada. Más que nada porque el arte del placer realmente te conecta con el artista que tú eres. Tú puedes dibujar o puedes expresarte desde un bloqueo que tienes, desde una tristeza, desde un no saber dónde estoy. Pero el que está creando siente el placer de estar haciendo lo que está haciendo, aun sacando toda su oscuridad. Me parece importante hablaros de eso porque observo, tanto en consulta como con amigos, con la familia, que el placer y la pasión son cosas que se reprimen. Inconsciente o conscientemente, hay que hacer lo correcto, que muy pocas veces coincide con el placer o con la pasión. Hay que hacer lo que está bien para los demás, que muy pocas veces coincide con el placer o con la pasión. Hay que hacer lo socialmente bien visto, que muy pocas veces coincide con el placer y con la pasión. Entonces el planteamiento que uno se hace es, entonces, la vida de quién vivo y de qué manera vivo esta vida. Por eso las preguntas que os hice el otro día, que tenéis que contestar el día 10, me parece que era 11, una de las preguntas tenía que ver con el placer. Hoy la vuelvo a replantear y me gustaría que cada uno de vosotros sea capaz de contestar qué es el placer para él, para ella, y cómo ve el placer en las áreas de su vida. Cómo ve el placer en el amor, cómo ve el placer en la comida, en la alimentación, cómo ve el placer en el trabajo, la economía, en las relaciones sociales, en la familia, en el núcleo, en desarrollo personal o en el crecimiento personal, en todo aquello que hace, ¿no? Ver en qué punto está el placer. Si el placer no existe, el placer no es me gusta. El placer es algo mucho más elevado, igual que la pasión. La pasión viene combinada por otros sentimientos que nos mueven por dentro, que nos conectan directamente con la esencia y con la chispa de la vida. La gente que es apasionada por el baile, por el canto, por vivir, por hacer, son esas personas que son entusiastas y ves cómo brillan desde lejos. Gente que realmente ese entusiasmo, esta pasión, no la pueden esconder porque es algo que se ve. Y en muchas personas esta pasión está totalmente apagada porque es algo secundario, algo que no tiene nada que ver con la realidad, es algo que ni se trabaja, ni se mira, ni se encuentra, ni se integra, ni nada de nada. Es como, bueno, la pasión es como los hobbies, tengo hobbies, pero tampoco conecta con esta. Entonces me gustaría que encontréis, ¿qué os apasiona en la vida?
aparte de la pregunta que os sé de todas las áreas de vuestra vida, a ver dónde está mi pasión, ¿qué os apasiona en la vida? ¿Qué os gusta hacer? No es que no sé. Si los que estáis viendo ahora aquí el vídeo, ¿qué es lo que os apasiona? Decidme algo que realmente os conecta con el placer y con la pasión. Algo que realmente os hace humanos, porque el placer y la pasión tienen que ver con el 3D, tienen que ver con esta realidad. Erróneamente codificados desde la religión, desde el paradigma religioso, como pecados. O sea, están vinculados con los pecados, ¿vale? Y con todo aquello que está mal visto. Entonces, es interesante que esta pregunta sea contestada, porque me gustaría que en el ejercicio de hoy no vamos a hacer nada con las manos, ni vamos a pintar, ni vamos a visualizar. Hoy me gustaría que el acto sea que yo me dé placer. Por eso pregunto, ¿qué es lo que os da placer? Que yo conecto con mi pasión y que haga algo que realmente me produce placer. Cada uno como lo vea, ¿vale? Porque puede ser un placer totalmente visceral o puede ser un placer totalmente espiritual, puede ser... Si unís los tres mundos es mejor. Si trabajáis los tres cuerpos en vuestros es mucho mejor. No solamente el material, o sea, el físico, ni solamente el energético, o sea, el espiritual, ni solamente el emocional. Tenéis que juntarlos a todos. Es necesario que trabajen a la vez. Tenemos tres cuerpos y esos tres cuerpos tienen que ir a unísono. Porque si no, nos centramos solo en el energético, o nos centramos solamente en el físico, o nos centramos únicamente en el espiritual, no en el del crecimiento, y nos volamos y no estamos donde tenemos que estar. Entonces, hoy el ejercicio es que conecte con el placer, de alguna u otra forma. Y si no lo consigo, quedaros con la copla y comenzar a encontrar qué es lo que os apasiona y qué es, dónde está vuestra chispa de la vida. Es muy importante, porque después quiero que representéis esta chispa de la vida. No sé cómo lo vais a hacer, pero después de haber experimentado este placer o esta pasión por algo, que seáis capaces de expresarlo, de plasmarlo en el 3D. No sé si vais a dibujar estatuas, comida, si vais a cocinar, si vais a bailar, si vais a recitar. Cada uno lo hará de una forma totalmente distinta como lo sienta. Pero me gustaría que lo expreséis, que quede como un símbolo grabado de esta sensación aquí, en este mundo. Eso es una forma de sostener las cosas, ¿no? Si yo soy capaz de experimentarlo, también soy capaz de plasmarlo. Y de esa forma mi mente también hace conexiones y cada vez cuando vea este símbolo, por ejemplo, realmente me lleva al estado de la pasión o del placer, en este caso. Hoy el ejercicio es un poco más... No es, hay que hacer esto, necesitamos estos y esos materiales. Hoy es totalmente vuestra... quiero que vuestra creatividad, vuestra conexión se muestre. Y que luego lo compartáis obviamente con todos nosotros en el grupo. Si hay gente que va retrasada no pasa nada. Pero hoy llegamos a un día, hoy siendo un día también muy importante, que tiene que ver con toda la energía solar. Entonces, hoy vamos a utilizar este potencial porque queremos prender el fuego de nuestro corazón, prender la chispa de la vida, despertar la pasión, conectar con el placer. La gente está desconectada, la gente no conoce o cree que conoce el placer, pero quizás es algo que está mal codificado y se tiene que reprogramar esa palabra. Es decir, conectar con esto hoy es sumamente importante, aunque no os lo parezca. Perdona, es algo que de verdad, si conectáis con esto, conectáis con la vida. Y nos interesa una vida con sentido y una vida con chispa y pasión. No importa ni la edad, ni el sexo, ni donde nos encontremos. Todos funcionamos ahí de la misma manera. Luego, cuando uno aprende a conectar con el placer y empieza a hacer sus creaciones desde el placer, encuentra su lugar en el mundo. Se encuentra a sí mismo, no se pierde de su centro y siempre va a estar alineado y coherente. El día de mañana vamos a hablar precisamente de la coherencia y la celebración, que son dos partes también muy importantes. Entonces hoy, para que uno pueda experimentar la coherencia, tendría que conectar con su chispa de la vida, de una o de otra forma. Porque eso es lo que va a hacer que tengáis sueños, que podáis tener estos anhelos que luego vais a materializar y que esto os va a impulsar hacia adelante. Si estáis bloqueados en lo que estáis haciendo, si la economía no va bien,
Si lo que estáis trabajando no lo es suficiente, si no tenéis bien las relaciones en familia o en pareja, en donde sea, tenéis que tener súper claro que la pasión, el placer están bloqueados. Esto bloquea nuestro centro creativo y a partir de ahí no hay materialización posible. Uno está desconectado de sus centros y sus tres cuerpos van por libres. Entonces, a no ir a unísono, no es que no se pueda sostener, es que no se puede crear. La gente colapsa, entonces atrae, ya no cree, empieza a atraer cosas que son muy semejantes a su vibración, por ejemplo, del enfado, de frustración, del fracaso, de traición. Entonces empieza a traer todas las situaciones y personas y historias semejantes a su vibración y comienza a vivir en un quilombo constante del cual no sale. Y está todo el rato ahí. Y es que yo tengo mala suerte, es que a mí nunca me sale nada bien. No es que sea víctima, es que realmente empieza a hacer una serie de afirmaciones que él mismo se está creando y comienza a vibrar así. Entonces ya luego viene el arquetipo de la víctima y ya a partir de ahí no hay nada que hacer. Se necesita un trabajo. Por eso, para no llegar hasta ahí, o quizás muchos de nosotros ya han estado ahí o están ahí, simplemente que tengamos claramente la fuerza de poder conectar con una cosa. Luego os diría que seguramente que hay más de una cosa que os apasiona y que os da placer. Habrá que encontrar eso será la búsqueda vuestra, y digo búsqueda porque obviamente es algo que es invisible y que no está, y hay que ir detrás de él. Luego es un buscar, que será un buscar unido a un encontrar, un redescubrir, un revivir. Entonces, con eso me gustaría muchísimo que conectéis con esto hoy, que veáis cuál es el placer y la pasión que tenéis en la vida, que lo descubráis, y que durante estos días, aunque el proceso termina mañana, de verdad os centréis en este encuentro mágico, en este reencuentro con vuestras pasiones y vuestras capacidades, porque ahí están vuestros dones. Todos los dones y talentos que tenéis en realidad tienen que ver con vuestro placer y con vuestra pasión, porque es algo que realmente se os ha dado para poder ser más creativos y más artistas si cabe, claro. Bueno, experimentar. Hoy uno tiene que experimentar el placer y contestar a las preguntas que dije antes. Y luego plasmarlos, de alguna forma simbolizarlos. ¿Cómo? Es libre. Eso es hacer simbología propia. A ver, estaría bueno que no me dibujéis el símbolo, porque esto ya lo sabéis hacer, lo hacéis todos los días, hacéis todas las frases. Es decir, que por la mañana ya estáis trabajando la simbología aplicada. Interesa que seáis capaces de inventar un símbolo que no sea precisamente pintarlo o representarlo de alguna manera. Serviros, poner que vuestra imaginación vuela, que en esto seguro que sois buenos de visualizar y tener una visión más allá de. Con esto os dejo. Mañana vamos a ver el tema de la coherencia, que ya para anclar todo esto, para anclar el sostenimiento, se necesita coherencia. Esa coherencia que no tenemos la mayoría de las personas y que realmente queremos. He visto que muchos hemos puesto en el núcleo de la célula, hemos puesto coherencia, ¿no? No hay más cosas, solamente está la palabra coherencia, y la verdad es que me ha hecho gracia porque digo, somos tantos que queremos trabajar la coherencia, queremos trabajarla y vemos que día a día se nos escapa. Por algún otro motivo, siempre porque queremos ser buenas personas o porque no queremos ser el otro, la coherencia falla, pero falla no a favor nuestro, falla al favor del otro y nosotros somos los que salimos perdiendo. Entonces sí, la coherencia también me parece un tema muy interesante en desarrollar, y un tema el cual sí uno tendrá que hacer una autogestión y una autoevaluación para por lo menos acercarse una vez al día a ser coherente. Se empieza por una vez y luego ya poco a poco vas llegando. Yo no os digo que, o sea, yo he experimentado, hablo de mí porque no puedo hablar de vosotros, pero en algún momento sí os puedo decir que he experimentado la coherencia, pero no es tantas veces como me gustaría. Porque si no me callo algunas cosas, si no actúo a veces como yo quiero, porque entiendo que de alguna manera puede herir, puede hacer daño, puede no gustar, ¿entendéis? Y esto normalmente suele ser con los papás, con los amigos, es decir, con la gente más cercana, ¿no? Y parece que eso no cuenta, pero es igualmente algo incoherente, porque no es más fácil ser coherentes con gente que no conocemos que con gente que conocemos, y precisamente lo que a nosotros nos afecta en nuestro círculo energético es lo que está alrededor de nosotros, no lo que está fuera y vemos puntualmente o no vemos nunca más. Es un temita, mañana lo vamos a ver.
Con eso os deseo a todos una buena noche, os mando muchos besos, gracias por estar una vez más, gracias por vuestros trabajos, gracias por lo que estáis compartiendo. He visto que aquí hay un placer que es una buena taza de café, que es un placer, digamos, que tiene que ver con la alimentación. En tranquilidad, bueno, disfrutando del café, no. Por cierto, me trajeron a mí un café mexicano que lo disfruto, me da un placer tremendo, es súper aromático, es buenísimo, ¿vale? Y luego bailar una buena noche en pareja, pues sí, está bien, pero tienes que definirlo más, eso es muy amplio. A mí me da el placer estar en paz, tienes que ser más concreta, tienes que trabajarlo más. Muy bien, chicos, que tengáis muy buenas noches, gracias desde México, desde España, desde Estados Unidos, desde Colombia, desde no sé dónde, desde dónde más, pero desde Italia, perdón, pero sí, estáis todos saludados, que hacía tiempo que la gente me decía, oye, que no saludas, no dices más no saludas más la gente de los países, no, yo os llevo dentro, así que todos os dais por saludados. Desarrollar una buena idea en un gran proyecto. No sé si esto es una exigencia, si es una ambición o si es placer y pasión. Esto tenéis que pensarlo bien, ¿eh? Chile, sí, Chile. Pensarlo bien, ¿eh? A veces la ambición y la exigencia se confunde con la pasión y con el placer. Si lo unís está bien, pero si no, vuestra mente os puede creer cosas que no son. Así que buenas noches, que estéis todos muy bien. Gracias por estar como siempre. A ver, mañana después cuando terminemos la clase dejaré un espacio de preguntas abiertas donde la gente, si queréis preguntar algo, o si queréis comentar algo o queréis que se dé una respuesta o una aportación mía, lo haremos mañana, ¿vale? Mañana sí lo haremos a las 11 de la noche para cerrarlo como toca estos días. Ya os dije que por cuestiones no puede ser a esta hora porque no tengo conexión, así que os mando besos y que estéis muy bien todos. Gracias por estar.